Ella solo era la empleada doméstica, invisible entre el lujo y el mármol de aquella imponente mansión en las lomas de Chapultepec. Su trabajo era limpiar el polvo, no los secretos. Pero esa noche, el silencio de la casa se rompió. Un sonido casi imperceptible, un lamento ahogado subía desde el sótano. Era el único lugar de la casa al que tenía estrictamente prohibido entrar. Una orden directa de la futura señora de la casa, la fría doctora Isabel. El sonido era débil, como el de un animalito herido, pero Elena Sánchez, con su instinto maternal, supo que no era un animal, era algo más. Su corazón latía con fuerza. Perder este trabajo significaba perderlo todo, la única fuente de ingreso para su familia. Pero ese llanto le partía el alma. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podía estar tan celosamente guardado en la oscuridad de aquel sótano? La mansión de don Alejandro Rivera guardaba más que riqueza. La tentación de obedecer y seguir trapeando era fuerte, pero la moral de Elena era más fuerte que su miedo. Decidió arriesgarlo todo. Lentamente, con las manos temblorosas, se dirigió hacia la puerta metálica que conducía a la oscuridad prohibida. Pero nadie, ni ella misma, imaginaba la verdad que estaba a punto de desenterrar, una verdad que cambiaría el destino de todos en esa casa. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. La mansión en Lomas de Chapultepec era un gigante de cristal y cantera. El olor a cera costosa y a flores importadas flotaba en el aire, un mundo aparte del bullicio y el olor a smog de la Ciudad de México que quedaba tras los altos muros. Elena Sánchez conocía cada rincón de esos pisos de mármol. Sus manos, marcadas por el sol y el jabón, habían limpiado cada superficie hasta hacerla brillar, aunque ella misma permaneciera invisible para los dueños. Sus ojos, cansados pero sabios, lo veían todo. Veían la tristeza de don Alejandro Rivera, el patrón, un hombre poderoso en los negocios, pero con una melancolía perpetua. Don Alejandro viajaba constantemente, ahogando en trabajo la vieja pena de aquel hijo que, según le habían dicho, había perdido en un aborto espontáneo años atrás. Quien reinaba en la casa era su prometida, la doctora Isabel Moreno, una mujer de belleza fría como el acero, cuya bata blanca parecía más una armadura que un uniforme médico. Isabel se movía por la casa con una arrogancia calculada. Su título de doctora era su estandarte, y lo usaba para menospreciar a Elena con una crueldad silenciosa. Elena, le había dicho esa misma mañana, con su voz cortante, la regla es clara. Tu trabajo llega hasta la cocina. El sótano está prohibido. Ni se te ocurra acercarte. Elena solo asintió. Sí, señora doctora, como usted ordene. Su voz era humilde, pero su mirada se mantuvo firme por un segundo, antes de bajarla al suelo pulido. Para Isabel, Elena no era una persona, era un par de manos. Alguien que debía limpiar sus huellas y desaparecer antes de que ella regresara de sus eventos sociales. La humillación más grande era esa puerta del sótano, siempre cerrada, siempre ominosa. Elena sentía una corriente de aire frío emanar de ella, un secreto guardado bajo llave. Pero ahora, ese secreto estaba llorando, y Elena estaba parada frente a la puerta, desobedeciendo la orden más sagrada de la doctora. La injusticia de la situación la golpeó. La trataban como a una sombra, pero quizás solo una sombra podría descubrir lo que sucedía en la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Obedecer y conservar tu trabajo o seguir tu instinto? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber tu opinión. Elena miró el pesado candado. Sabía dónde guardaba Isabel la llave de repuesto. La había visto esconderla en un jarrón chino hacía semanas. Tomó una respiración profunda. El llanto volvió a sonar, más débil esta vez. Ya no había vuelta atrás. Tenía que saber qué, o quién, estaba ahí abajo. Con manos que no dejaban de temblar, Elena deslizó la mano dentro del jarrón chino. Sus dedos rozaron el metal frío de la llave de repuesto. Sacarla fue como robar. El sonido del candado al abrirse pareció resonar por toda la mansión vacía. Cada clic era un paso más hacia el despido, o algo mucho peor. Empujó la pesada puerta de madera. Un golpe de aire viciado y frío la golpeó en el rostro, cargado con el olor a humedad y a algo más, a desesperación.
Descendió los escalones de piedra uno por uno, adentrándose en la oscuridad casi total del sótano. El llanto se había detenido, reemplazado por un silencio aterrador. «Hola», susurró Elena, su voz apenas audible. «¿Hay alguien aquí?» Solo el sonido de una respiración entrecortada le respondió. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguieron un pequeño bulto en el rincón más alejado. No era un animal, era una forma humana. Se acercó y el horror la paralizó. Era una niña. Una pequeña de ojos enormes y aterrorizados, acurrucada sobre unos trapos sucios. Y entonces lo vio. Una cadena de metal, delgada pero fuerte, rodeaba el tobillo de la niña y terminaba en una argolla fijada a la pared de concreto. Elena ahogó un grito. La niña estaba desnutrida, su piel pálida bajo la mugre. El pánico en su mirada era tan profundo que le heló la sangre a Elena. Esto no era un secreto familiar, era una atrocidad. La vida de esta pequeña estaba en sus manos, y la doctora Isabel, la mujer que había dado la orden de prohibir la entrada, era la carcelera. Elena escuchó el reloj del vestíbulo dar la hora. La doctora Isabel regresaría en cualquier momento de su evento social. El tiempo corría. Tenía que sacar a esa niña de ahí ahora. Elena le habló a la pequeña con toda la ternura que pudo reunir. «No voy a lastimarte, mi niña. Soy Elena. Vamos a salir de aquí». La niña solo la miraba, el terror sellando sus labios. Elena buscó la llave de la cadena, pero no había ninguna. El tiempo apremiaba. Vio un viejo tubo de metal arrumbado en la esquina, probablemente de alguna construcción anterior. «Cúbrete los oídos, mi niña», susurró Elena. Con toda la fuerza de sus años de trabajo, golpeó el eslabón oxidado de la cadena contra el concreto sólido del suelo. El sonido del metal golpeando la piedra fue seco y ruidoso. Elena se congeló, aguantando la respiración, escuchando cualquier movimiento en la casa de arriba. Silencio absoluto. Volvió a golpear, una y otra vez, hasta que el viejo metal finalmente cedió. El eslabón se rompió, envolvió a la niña, que no pesaba casi nada, en su propio delantal y la cargó. «Vámonos rápido, Silencio», le dijo al oído. Subieron las escaleras del sótano. Elena cerró la puerta, pero no pudo poner el candado desde afuera. Lo dejó colgando, esperando que la doctora no lo notara de inmediato. Corrió por los pasillos de servicio hasta su pequeño cuarto, el único lugar en la mansión que era verdaderamente suyo, un rincón que Isabel jamás visitaba por considerarlo indigno. «Quédate aquí, debajo de mi cama. No salgas por nada del mundo, ¿entiendes? Volveré por ti», le dijo, dándole un pedazo de pan que guardaba de su cena. La niña asintió, sus ojos gigantes siguiendo cada movimiento de Elena, como un animalito asustado encontrando a su protectora. Elena cerró la puerta de su cuarto. Ahora necesitaba respuestas y necesitaba pruebas. Sabía que la doctora Isabel era meticulosa y su crueldad debía tener una lógica, una razón poderosa. Regresó a la zona principal de la mansión. El reloj de péndulo en el salón principal marcaba las 11. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la prometida regresara? Con el corazón en la garganta, subió la gran escalera de mármol hacia la suite de la doctora Isabel, un lugar que solo limpiaba bajo estricta supervisión, nunca a solas. La habitación era fría, impecable, olía a un perfume caro que siempre le daba dolor de cabeza a Elena. Se dirigió directamente al escritorio de caoba. Elena sabía que la doctora guardaba documentos importantes en el cajón derecho. Siempre lo cerraba con una pequeña llave de plata que, Elena había observado, guardaba en un alajero sobre el tocador. La encontró, escondida bajo pulseras de diamantes. Sus manos ásperas, acostumbradas al cloro, tomaron la delicada llave. Abrió el cajón. Dentro no había joyas, sino una caja de seguridad de madera oscura. Elena levantó la tapa. Lo primero que vio fue un fajo de papeles médicos. «Interrupción voluntaria», decía uno, y el nombre del paciente, Alejandro Rivera. Eran documentos falsificados, un aborto que nunca sucedió, firmado por la propia doctora Isabel Moreno, hacía varios años. Debajo, encontró un sobre grueso. Dentro, un análisis de ADN. Elena apenas sabía leer, pero entendió los nombres impresos: don Alejandro y Sofía, y la palabra positivo en grandes letras. Era la prueba irrefutable.
La niña del sótano, a quien había llamado Sofía por intuición, era la hija de su patrón. La verdad golpeó a Elena con la fuerza de un tren. La doctora Isabel no había secuestrado a una niña. Había escondido a su propia hija, la heredera legítima, para casarse con don Alejandro y quedarse con toda la fortuna. De repente, escuchó el sonido inconfundible del portón eléctrico de la cochera abriéndose. La doctora Isabel había vuelto. Elena metió el examen de ADN y una de las fotos de la niña que encontró en el bolsillo de su uniforme. Cerró la caja, el cajón y puso la llave en su lugar justo a tiempo. Salió de la habitación en silencio, su corazón latiendo al ritmo del auto de lujo que se estacionaba en la entrada principal. Pero nadie, y mucho menos la arrogante doctora, podría imaginar que, por tras de aquel humilde uniforme, Elena llevaba ahora una verdad que cambiaría todo para siempre. Elena corrió de regreso a su humilde cuarto, su corazón golpeando tan fuerte que temía que la doctora pudiera oírlo a través de las paredes. Encontró a la pequeña Sofía exactamente donde la había dejado, acurrucada bajo la cama, temblando como una hoja. «Ya pasó, mi niña. Pronto estaremos a salvo», le susurró. Elena escondió los documentos robados bajo su filipina. El papel arrugado contra su piel era la única arma que tenía contra el poder de la doctora Isabel. Oyó la voz de Isabel resonando en el vestíbulo principal. «Elena, ¿dónde se metió esta mujer? Tráigame agua». Su tono era de un fastidio arrogante, ajena a todo. Elena sabía que don Alejandro debía regresar de su viaje de negocios esa misma noche. Era su última oportunidad antes de que el compromiso se sellara para siempre. No podía esperar. No podía esconder a la niña por más tiempo. Tomó a Sofía de la mano, una mano diminuta y fría que se aferró a la suya con una fuerza desesperada. «Ven conmigo, Sofía. Es hora de que conozcas a tu papá», dijo Elena, tomando una decisión que sellaría su destino. «Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias». Elena salió de los cuartos de servicio, cruzando el umbral hacia el lujo del vestíbulo principal, llevando a la niña de la mano. La doctora Isabel estaba de espaldas, dejando su costoso abrigo de piel sobre una silla. Al darse la vuelta, su rostro se descompuso. Primero vio a Elena, fuera de su lugar. Luego su mirada bajó hacia la figura pequeña y sucia que sostenía su mano, la niña del sótano. «Tú», siseó Isabel, sus ojos inyectados de furia y pánico. «¿Qué demonios significa esto? Te atreviste a entrar al sótano. Estás despedida». Isabel se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle a la niña. Pero en ese preciso instante, la puerta principal de la mansión se abrió de par en par. Era don Alejandro Rivera. Había vuelto de su viaje. Se detuvo en seco, su maletín en la mano, observando la escena imposible. Su prometida a punto de agredir a la empleada, quien protegía a una niña desconocida y aterrada. «Isabel, Elena, ¿qué está pasando aquí?», preguntó don Alejandro, su voz grave resonando con cansancio y confusión. «Alejandro, querido», exclamó Isabel, tratando de recomponerse. «Esta mujer ha enloquecido. Metió a esta niña de la calle a la casa». Pero Elena dio un paso al frente, interponiéndose entre el patrón y su prometida. «No, don Alejandro, ella no es de la calle». Con su mano libre, Elena sacó los papeles de su uniforme, el examen de ADN. «Perdóneme el atrevimiento, patrón, pero usted necesita ver esto». Don Alejandro tomó el papel, sus ojos recorriendo las líneas. Vio su propio nombre, vio el nombre de Sofía y vio la palabra positivo. ¿Qué es esto?», murmuró él mirando a la niña, cuyos ojos grandes y asustados eran un reflejo exacto de los suyos. «Ella es su hija, patrón», dijo Elena, su voz clara y firme. «La hija que la doctora Isabel le dijo que había perdido en un aborto hace años». El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto, más pesado que el mármol. Isabel soltó una risa nerviosa. «Es absurdo, es una falsificación. Esa mujer es una ladrona». «Entonces, ¿esto también es falso, doctora?», replicó Elena, sosteniendo en alto los documentos médicos que ella misma había firmado. Los papeles del supuesto aborto. La revelación cayó como un rayo. La doctora Isabel no solo había encerrado a una niña, había engañado a Alejandro
escondiendo a su propia hija, la heredera, para asegurar su lugar como la única dueña de la fortuna Rivera. El rostro de la doctora Isabel se contrajo en una máscara de odio puro. «Mientes. Eres una gata igualada. Alejandro, mi amor, no le creas a esta sirvienta. Está tratando de extorsionarnos, es obvio». Pero don Alejandro Rivera ya no la escuchaba. Sus ojos, aquellos ojos melancólicos, estaban fijos en la niña, Sofía. Dejó caer su pesado maletín de cuero al suelo. El sonido sordo resonó en el mármol del vestíbulo. Se acercó lentamente, ignorando los gritos de su prometida, y se agachó hasta quedar a la altura de la pequeña. La niña retrocedió instintivamente, escondiéndose con más fuerza detrás del uniforme de Elena. «No tengas miedo», dijo Alejandro, su voz rota por una emoción que no podía controlar. Observó el rostro de la niña, buscando, y entonces lo vio. Era un pequeño lunar casi imperceptible, justo sobre la curva de la ceja izquierda. El mismo lunar que tenía su propia madre, fallecida hacía años. «Dios mío», susurró don Alejandro, mientras una lágrima escapaba de sus ojos. Era la marca de nacimiento de los Rivera, una marca que Isabel no pudo ocultar. Elena entonces dio el golpe final, su voz clara y firme, resonando con la fuerza de la verdad. La tenía en el sótano don Alejandro, encadenada, como a un animal, por eso tenía prohibido bajar. Esa fue la frase que rompió la última barrera de la negación de Alejandro. Se levantó lentamente y la tristeza en sus ojos fue reemplazada por una furia helada que Isabel jamás había visto. «Isabel, ¿tú hiciste esto?», preguntó él, su voz apenas un murmullo mortal cargado de incredulidad y asco. La farsa de la doctora se desmoronó por completo. Su rostro elegante se desfiguró por el pánico. Yo puedo explicarlo. Alejandro, era por nosotros. Ella era un error, un lastre. Yo solo quería darte una vida perfecta, sin ataduras». «¡Silencio!», gritó Alejandro, su voz retumbando por primera vez en toda la casa. «Tú no sabes absolutamente nada de perfección». Isabel intentó tocar su brazo, pero él se apartó como si ella quemara. «Llamé a la policía desde el auto», dijo él, con una calma aterradora, mostrando su teléfono celular. «Están en la entrada». El color desapareció del rostro de Isabel. Miró a Elena con ojos asesinos, con el último aliento de su arrogancia. «Tú, maldita criada, arruinaste mi vida». «No», dijo Elena, sosteniendo a Sofía con firmeza, protegiéndola. «Usted arruinó la suya, y casi destruye la vida inocente de ella». Don Alejandro se volvió hacia la niña. Ignorando a Isabel, que ahora sollozaba de rabia y derrota en el suelo, le extendió una mano temblorosa a su hija. «Sofía, hija mía, se acabó. Estás a salvo». Las luces azules y rojas de las patrullas inundaron el impecable jardín de la mansión. Los oficiales entraron, y la doctora Isabel Moreno, aquella mujer que había usado su título para cometer la peor de las traiciones, fue escoltada hacia afuera, su elegancia rota, su rostro cubierto de vergüenza y derrota. Don Alejandro Rivera no la miró irse. Su mundo entero se había reducido a la pequeña figura que aún se aferraba a Elena. Se arrodilló de nuevo, esta vez sin dudarlo. Lentamente, Sofía soltó la mano de Elena y dio un paso vacilante hacia ese hombre, cuyos ojos eran idénticos a los suyos. Don Alejandro la abrazó, cerrando los ojos con fuerza, recuperando en ese instante los años de amor que le habían sido robados. El llanto del hombre más poderoso de la ciudad fue silencioso, pero sacudió sus hombros. Lloraba por el tiempo perdido y por el milagro de esa segunda oportunidad. Cuando todo se calmó, don Alejandro se volvió hacia Elena, la mujer que permanecía de pie, digna en su humilde uniforme, la verdadera heroína de esa noche. «Elena», dijo él, su voz aún gruesa por la emoción, «usted me devolvió la vida, me devolvió a mi hija. No hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que hizo». Elena simplemente asintió. «Hice lo que era correcto, patrón, lo que cualquier madre hubiera hecho». «Usted ya no es una empleada aquí, Elena», dijo don Alejandro, poniéndose de pie. «Le ofrezco que sea la administradora de confianza de esta casa. Y más que eso, le pido que me ayude a criar a Sofía. Ella la necesita. Yo la necesito». Elena miró a la pequeña Sofía, quien le ofreció una tímida sonrisa por primera vez. Elena
le devolvió la sonrisa. Su vida de invisibilidad había terminado. Aquel día, en el lujo de las lomas de Chapultepec, todos aprendieron una lección vital. La verdadera nobleza no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los títulos colgados en la pared. La verdadera nobleza reside en el corazón, en la integridad y en la valentía de hacer lo correcto, sin importar el costo. La verdad, por más que intenten enterrarla bajo concreto y mentiras, siempre encuentra una luz para salir. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió el corazón y te hizo creer en la justicia, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje.